Buenos días para todos los honorables concejales. Muy buenos días para la ciudadanía que nos ve a través de las redes sociales. Señora secretaria, por favor, hacer llamado a lista para verificar el quórum del día de hoy. Muy buenos días, honorables concejales, funcionarios de la administración, funcionarios de la corporación, comunidad que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Presidente, me permito informar que abro registro siendo las 7:30 de la mañana del 17 de mayo del 2026, con el fin de hacer llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tijaca, Pedro Paulo. Muy buenos días para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador, presente. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Muy buenos días, presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Muy buenos días para todos y todas. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Con los muy buenos días para todos, Jorge Alexander Gómez Cárdenas, Partido de la U, presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente, muy buenos días para todos, Luz Ángela González Salamanca, Partido Independientes. Honorable concejal Guanteros Pulido Pablo Alberto. Con los muy buenos días, presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Con los muy buenos días para todos, presente León Martínez, Nueva por Liberalismo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Con los muy buenos días para Se la pago. Con los muy buenos días para todos, presente Javier Pérez Rodríguez, Partido de la U. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Muy buenos días para todos, Damián Rico, Partido de la U, presente. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista 12 honorables concejales. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchísimas gracias, señora secretaria. Por favor, hacer lectura al orden del día. Presidente, me permite informar que hoy lectura al orden del día. Periodo constitucional 2024-2027, acta número 07, extraordinaria 2026, sesión número 07, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria del día 17 de mayo del 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Colombia, séptima estrofa y Zipaquirá, primera estrofa. Cuarto, ilustración de documentos insumos del proyecto de acuerdo número 05 de 2026, por el cual se crea el Observatorio de Política Social de Zipaquirá, Zipadata, para hacer seguimiento y monitoreo a los indicadores sociales del municipio y se dictan otras disposiciones. Informe técnico de indicadores definitivos para el Observatorio Social de Zipaquirá por parte de la doctora Fanny Leticia Rincón Gómez, secretaria de Familia y Desarrollo Social. Quinto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. La secretaria, antes de poner en consideración el orden del día, por favor, se llamó a lista al concejal Lorena Pinzón y al concejal Daniel Lorena. 7:34.
Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Buenos días para todos, presente. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos. Presente Roberto Méndez. 34. En consideración el orden del día, sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Señor secretario, por favor, abrir la votación del orden del día. Presidente, me permito informar que abro registro siendo las 7:36 del 17 de mayo de 2026 con el fin de someter a votación el orden del día extraordinario número 07-2026. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Positivo. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Positivo. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Positivo. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Positivo. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Positivo. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Concejal Gualteros. Positivo. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Positivo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Positivo. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Positivo. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Quintana. Positivo. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Positivo. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Presidente, me permito informar resultado de votación del orden del día extraordinario número 07-2026. Recibe 15 votos positivos, 2 honorables concejales no contestan. Como consecuencia, ha sido aprobado el orden del día. Muchísimas gracias, señora secretaria. Señora secretaria, antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor, hacer llamada a lista a la honorable concejal Paula Quiroga, a la honorable concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, 7:36 de la mañana. Honorable concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Buen día para todos. Presente. Presidente, me permite informar que queda registrada la asistencia de los 2 honorables concejales. Tercero, himno de Colombia, séptima estrofa y Zipaquirá, primera. Venga,
glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Cantual, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad cómo enhiesto el Zipa orgulloso, orada las nubes, sereno y audaz, Señor que domina el valle fluido, donde alza el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Cantual, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, ilustración de documentos insumos del proyecto de acuerdo 05 de 2026, por el cual se crea el Observatorio de Política Social de Zipaquirá, Zipadata, para hacer seguimiento y monitoreo a los indicadores sociales del municipio, y se dictan otras disposiciones. Informe técnico de indicadores definitivos para el Observatorio Social de Zipaquirá por parte de la doctora Fanny Leticia Rincón Gómez, secretaria de Familia y Desarrollo Social. Muchísimas gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Fanny Leticia Rincón Gómez y a su equipo interdisciplinario hoy en esta ilustración. Tiene uso la palabra, concejal ponente. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Extender un saludo a la secretaria de Familia, la doctora Fanny Leticia Rincón, aparte de su equipo interdisciplinario, a cada uno de los honorables concejales que nos acompañan en la plenaria y, por supuesto, a cada una de las personas que nos acompañan en actos, en actas, prensa y las personas que nos acompañan también en las redes sociales. Continuando con esta ilustración de este proyecto de acuerdo sobre la creación del Observatorio de Política Social del municipio de Zipaquirá, Zipadata, en la cual pues se hace no solo un seguimiento, sino un monitoreo, un análisis y una apropiación de una serie de datos precisamente para realizar todo el tema de las políticas públicas y desarrollar en torno a cada una de las fases del plan de desarrollo y las metas que se tienen incluidas. Si bien ayer estábamos hablando de que necesariamente esto no solo recae sobre la Secretaría de Familia, pues esto va a ser de manera interdisciplinar, y lo que va a permitir de cierta manera tener accesibilidad a los mismos datos. Ya habíamos dado el sistema constitucional, normativo y jurídico en el día de ayer y mostrábamos algunos de los apartes, principalmente en la fase número 1. En el día de hoy también nos acompaña el doctor Omar Orostegui, el director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, quien pues nos va a acompañar y también disponer de una parte técnica con respecto al mismo observatorio. En el día de hoy, pues el propósito o los propósitos es manejar el tema de los indicadores, precisamente los indicadores de resultado que tienen que ver exclusivamente con el Estado a largo plazo y el tema de gobierno, y los indicadores de gestión a corto, mediano y a largo plazo, también en la ejecución del gobierno. Obviamente, pues vamos a ver la trazabilidad de los mismos indicadores, vamos a ver, digamos, el nivel de comportamiento de los mismos, los objetivos que pues plenamente se tienen establecidos a partir de ello, y cómo es el comportamiento de los mismos datos y el mismo almacenamiento de la información en torno a lo que se quiere objetivizar por el tema del Observatorio de Política Social del municipio de Zipaquirá, y sobre todo la intervención directa o indirecta que se tiene para los diferentes grupos poblacionales, principalmente el tema de discapacidad, el tema de adulto mayor,
el tema de equidad de género y el tema de mujer, principalmente, entre otros muchos que se tratan, no solo al interior de la Secretaría de Familia, sino también al interior de cada una de las dependencias que institucionalmente se tienen, y veremos una parte técnica que tiene que ver, digamos, con las segundas fases del proceso, que en el día de hoy pues las vamos a mostrar. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con todo gusto, honorable concejal Pedro Alvarado, ponente de este importante proyecto, le damos paso a nuestra secretaria, la doctora Fanny Leticia Rincón Gómez. Tiene el uso de la palabra, 7:55 de la mañana. Nuevamente, bienvenida. Bueno, reciban un cordial saludo a la mesa directiva, a nuestro presidente, a nuestro concejal ponente, el concejal Pedro Pablo. Quiero brindar también un saludo muy especial al doctor Omar Orostegui, quien es el director del laboratorio de gobierno y quien estuvo al frente de todo el proceso de la consultoría desde la Universidad de La Sabana. Un saludo especial para el equipo de trabajo que me acompaña en la mañana de hoy desde la Secretaría de Familia y Desarrollo Social. Un saludo especial a todos las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de cada uno de los medios masivos de comunicación. Bueno, quiero contarles que si bien es cierto, esta es nuestra segunda sesión en cuanto al proceso de la presentación de nuestro Observatorio de Política Social de Zipaquirá, Zipadata. El día de ayer tuvimos, digamos que toda la incidencia en el proceso de los actores fundamentales, tanto institucionales como externos, y que si bien es cierto, el observatorio, como lo mencionábamos, es una herramienta que va a facilitar los procesos documentales, estadísticos, la recolección de datos, el análisis que se debe llevar a cabo para que sea estudiada a través de unas mesas técnicas y a través de un comité directivo que pues está liderado o en cabeza de nuestro alcalde Fabián Mauricio Rojas. Contarles que a través de esto se tomarán las decisiones que llevarán a cabo esas mejoras continuas dentro de los procesos que adelanta la administración municipal en todo lo que tiene que ver con nuestro plan de desarrollo municipal, las metas de resultado, de producto y las estrategias que nos denominamos como administración municipal. Esto permitirá el Observatorio de Política Social que haya un trabajo interinstitucional que permita como tal esa medición y obviamente cada uno, de acuerdo a su competencia, genere como tal no solamente la información, sino además de eso articule para la toma de decisiones institucionales para la comunidad zipaquiré. El día de hoy vamos a abordar el proceso de lo que son los indicadores nominados para Zipadata. Es importante contarles que este Observatorio de Política Social tiene un gran propósito y es establecer, digamos que el propósito de los indicadores que trae este Observatorio Zipadata es establecer un marco técnico y unificado para uno definir, clasificar y operar dichos indicadores. ¿Qué se prioriza? La distinción funcional entre los indicadores de resultado que están nominados hacia el Estado, que son a largo plazo y que están, digamos que bajo el gobierno, e indicadores de gestión que son a corto plazo y que están en la total ejecución del gobierno. Hay algo importante y es la consistencia temporal, que es la gestión, que no solamente estos indicadores estarán nominados a, digamos que una medición anual, sino además de eso habrán algunos mensuales, otros trimestrales, que a través de la presentación y la parte técnica que hoy nos fortalecerá desde la Dirección del Laboratorio de Gobierno de La Sabana, estaremos abundando. Importante, esta consistencia temporal nos habla de la gestión no solamente mensual o anual,
sino que el resultado de la naturaleza será usualmente anual o semestral. Y la trazabilidad programática con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal y la referencia de que, si bien es cierto, hay instituciones de orden nacional como es el DNP o como son otras entidades que finalmente tendrán que ver bajo un proceso de acompañamiento y similitud con el proceso del Observatorio Social Zipadat. Esto es un poco los alcances de los indicadores del Observatorio Social, donde nos habla que Zipadata cubre el ciclo completo del indicador. ¿En qué consiste? En que hay un proceso de definición de ese indicador, una documentación que va a través de una ficha de ese indicador, el cálculo, cómo se calcula, cada cuánto se calcula, cómo se hace el proceso de interpretación y la actualización de los mismos. Otra de los aspectos es que aplica para todos los sectores lineamientos incluidos dentro del observatorio, como lo veíamos ayer, que recoge lo que es infancia, juventud, mujer y equidad de género, adulto mayor, personas con discapacidad, LGTBIQA+, el sistema del cuidado, entre otros. Y los grupos poblacionales, teniendo en cuenta que al tener esta herramienta también tenemos una guía para la clasificación de los recursos que nos va a permitir que esa información sea consolidada y que sea resguardada para el seguimiento de las políticas públicas y la hechura o la formulación de nuevas políticas públicas. Según esto, pues digamos que generará como tal, digamos que el concepto del proceso administrativo, el proceso de inversión y todo lo que se relaciona con acciones ya misionales. Y por último, los estándares de entrega de series para la gestión. Entonces, digamos que hablamos un poco de las herramientas que trae este observatorio, como son los archivos por cada uno de los indicadores, las fechas, la periodicidad de entrega, y de acuerdo al indicador ya nos explicarán cómo es la hoja de vida de cada uno de ellos, cómo quedó contemplado, por qué se tomó, teniendo en cuenta que los indicadores fueron, digamos que arrastrados como tal de el plan de desarrollo municipal, de nuestras metas del plan de desarrollo 2024-2027. Es bueno aclarar desde este momento, y creería que el doctor Omar hará énfasis en el tema, y es que si bien es cierto, este observatorio no está totalmente cerrado. En un momento dado que se requiera vincular otro tipo de indicadores que se hagan necesarios o que se requieran medir dentro del municipio, se podrán hacer, y hoy nos muestran cómo se pueden vincular otros indicadores a través del proceso de este observatorio. Esta es una discusión que tuvimos el día de ayer acá y hablábamos de que cuál es el público objetivo para el manejo del observatorio y para empezar no solamente a crear, a implementar y a la toma de decisiones desde los indicadores. Hablamos que las dependencias responsables de producir los datos serán las áreas misionales y operadores desde índole institucional. El equipo técnico del observatorio es importante porque además de eso será quien valide, quien integre y quien llegue a analizar a través de esas mesas institucionalizadas y que serán llevadas al comité directivo para la toma de decisiones por la alta dirección. Y los tomadores de decisiones, que es lo que les menciono, las secretarías, el alcalde para el seguimiento y dicha evaluación. En la parte inferior encontramos el proceso de la transformación, que creo que lo vimos ayer, y era la recopilación de la información, la revisión de la calidad de datos, la organización de esa información, que aquí tiene que ver con los formatos estándares, las bases de datos, la gestión de los datos institucionales. Como cuarta etapa dentro del proceso, el objetivo de la medición de esos indicadores es calcularlos y realizar el seguimiento de los fenómenos sociales y hacer actualización de algunos indicadores, como bien lo mencionaba hace un momento. Y importante, el proceso de comunicar los datos. Por eso hablábamos de que algunos indicadores, y nos explicaba ayer el doctor Juan, quien mencionaba que los informes como tal para los entes de control podrían salir
trimestral, semestral y anual, y eso podía generar una data efectiva de acuerdo pues a lo que nosotros deseábamos medir o de acuerdo a un proceso de un informe, de una respuesta a algún requerimiento de un ente de control o a un control político, el cual pues va a ser muy beneficioso nuestro observatorio CIPADAT. El uso de los indicadores, quiero contarles que, como lo mencionaba hace un momento, hay algunos indicadores de gestión y otros indicadores de resultado. Este uso, la idea es que se crea o se ajuste a través de fichas de indicadores nuevos existentes que se homologuen como tal indicadores de distintas dependencias a un mismo estándar, teniendo en cuenta que nuestras metas de plan de desarrollo, la gran mayoría se encuentran interrelacionadas desde la Secretaría, digamos que de Familia, con las demás, dado que si bien es cierto, la Secretaría de Familia es una dependencia casi que brinda una transversalidad en la administración municipal. Además de eso, el uso también nos permitirá alinear las metas operativas de gestión con resultados de gobierno y preparar insumos consistentes para tableros y reportes de seguimiento, que era lo que les mencionaba de los informes trimestrales, semestrales, anuales y de acuerdo pues a los indicadores que responden a las diferentes preguntas dentro del ciclo de solicitudes, políticas públicas, seguimientos de las mismas y el monitoreo y la evaluación de nuestra gestión. En cuanto al proceso de la tipología y el uso de los indicadores, se habla que en la formulación se traducen los objetivos de unos resultados esperados y unos productos verificables. ¿Pero en qué consiste? Los indicadores de resultados se vinculan directamente con los objetivos del gobierno, es decir, con nuestras metas de plan de desarrollo, de acuerdo a cada uno de los enfoques diferenciales que les mencionaba: infancia, adolescencia, juventud, mujer y equidad de género, LGTB, sistema del cuidado, adulto mayor y discapacidad. Esto permitirá que estas metas que se tienen establecidas a largo plazo a través del cuatrenio sea una referencia interna y externa cuando corresponde. Ejemplo, aquí hablábamos sobre todo de la medición que se debe tener en nuestro seguimiento del plan de desarrollo, porque no solamente arroja cifras, sino es el impacto que genera el poder llegar a las diferentes comunidades. Y nuestros indicadores de gestión, digamos que son los que están permanentemente o los que misionalmente como secretarías, como administración o como entidades externas, estamos apalancando para poder brindar una atención o pues digamos que una articulación para el goce fundamental de derechos de nuestros ciudadanos de Zipaquirá. Estos indicadores de gestión se alinean con el plan de desarrollo municipal, con el sector, programa, proyecto, definido como las metas operativas y la distribución por periodo. Aquí también se fija algo muy importante y es que este indicador, los indicadores de gestión, son periódicos y tienen un valor puntual por periodo. Dentro del proceso de la implementación de indicadores, quise traer estos tres que son, digamos que los más grandes, los robustos, donde se dice que esa implementación con la medición a través de estos indicadores estará sujeta a que durante la implementación los indicadores guiarán la programación y el uso efectivo de los recursos. Los resultados orientarán a la focalización territorial y poblacional y evitará como tal el de desalinear la oferta con el problema. Aquí consiste en que a través del resultado que me brinde la medición y el análisis de estos indicadores, generará como tal que haya, digamos que una transversalidad para brindar, digamos que la solución a las mismas. Y los de gestión permitirán monitorear la entrega y cobertura con la granularidad necesaria para la conducción operativa, de acuerdo a su naturaleza, y muchos de estos serán mensuales, aunque también pueden existir trimestrales, semestrales o anuales, cuando la fuente así lo requiera o cuando la objetividad de la solicitud de la meta de plan de desarrollo o informes o demás se requiere. Dentro del proceso de seguimiento,
el seguimiento es importante. Antes de adentrarnos como tal a lo que son los indicadores, es importante entender para qué son, cómo se miden, a través de qué se miden, cuál es el soporte o la base fundamentada que tenemos como administración municipal y por qué se decidió ejecutar como tal un proceso de consultoría para que acompañar el proceso de la construcción, no solamente de un documento como lo mencionábamos ayer, sino que a través de este sistema de información y estas herramientas permitirán generar, digamos que una articulación mucho más trazable para la toma de decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, dentro del seguimiento se combina lo que son los indicadores que hablábamos ahorita de gestión, que son a corto y mediano plazo, y los que son de resultado, que también son importantes, y nos habla de lo siguiente: los indicadores de gestión muestran si la ejecución va conforme a las metas, detectan los cuellos de botella que existen en la ejecución como tal del cumplimiento de esas metas y permite realizar ajustes tácticos siempre respetando el corte del periodo y depurando aquellas, digamos que bases de datos para que no se ejecute, digamos que una transversalidad de usuarios y se encuentren duplicados dentro de los diferentes planes, programas y proyectos que son liderados por la administración municipal. Esto teniendo en cuenta la articulación entre las secretarías. Los indicadores de resultado habilitan una lectura de tendencia y de brechas, evitando atribuciones lineales, tal como es la lógica de la contribución para la toma de decisiones. Dentro del proceso de la evaluación, esta evaluación se juzga a través de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de la política como tal, de la ejecución del observatorio social, de la medición de los indicadores y del seguimiento de cada uno de los mismos. Los indicadores de resultados son el criterio personal para valorar aquellos cambios específicamente para la sostenibilidad, mientras que los indicadores de gestión permiten explicar si los cambios observados son plausibles a la luz de la intensidad y la cobertura de la intervención que se está ejecutando. Por eso, al lado derecho de la pantalla tenemos nuestros objetivos, que son el proceso del seguimiento de nuestro plan de desarrollo, las líneas estratégicas, los programas y las metas. Y aquí en el centro encontramos cómo el observatorio social aporta la información desde encontrar el problema, generar la formulación, implementar desde el proceso de la identificación, el proceso de seguimiento y la retroalimentación dentro de las mesas y dentro del comité para la toma de decisiones. Dentro del proceso del segundo objetivo, hablamos de la gestión del repositorio histórico de indicadores a largo plazo, que específicamente son los indicadores de resultados provenientes de entidades nacionales o externas. Esta información generará como tal, digamos que apoyo a las labores que viene desarrollando y por ende nosotros nos apalancamos del orden nacional y departamental. En la parte inferior del recuadro encontramos indicadores de gestión, como lo mencionábamos, que son los de corto plazo, que son útiles para los controles políticos y los seguimientos operativos. Y al lado inferior derecho de la pantalla encontramos los indicadores de resultado, que son aquellos que son a largo plazo y son útiles para el análisis histórico y el diseño de nuevas políticas. Básicamente, esta es, digamos que, muy exhaustivamente la generalidad de por qué el observatorio CIPA Data, para hacer seguimiento y monitoreo de los indicadores sociales del municipio, se cuenta o debe tener el proceso de indicadores de acuerdo a lo que se revisó de orden nacional, departamental, se filtraron qué indicadores debían ir para hacerle seguimiento al municipio. Recordemos, por favor, honorables concejales, que este observatorio está ligado a nuestro plan de desarrollo municipal, Zipaquirá Cree, Protege y Avanza 2024-2027, para un posible
o para una futura administración, deberá ser revisado y deberá ser apalancado con el nuevo plan de desarrollo municipal y en un momento dado podrán hacer proceso de vinculación de nuevos indicadores, tanto de gestión como de resultado, de acuerdo a las metas que se trace nuestros próximos gobiernos. Es por eso que es importante que este observatorio social transcurra a través del tiempo para que realmente sea no solamente una herramienta, sino que genere una ayuda en el proceso administrativo. Bueno, aquí quiero darle paso al doctor Omar Orostegui, quien es el director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, para que por favor me puedan colaborar con la plataforma y con la presentación que muy comedidamente y a tiempo entregó la Universidad de La Sabana. Muy buenos días a todos. Si quieren, yo les comparto mi presentación para que sea más fácil poderla Doctor, manipular aquí desde... ¿nos regalas un minutico mientras revisan el tema logístico para que puedas No hay problema. intervenir? Gracias, doctor. Doctor Omar, si desea entonces dejemos de compartir, ¿me colaboran para que él pueda compartir? Perfecto, doctor Omar, ya tiene vía libre para que pueda compartir su pantalla. Doctor Omar, ¿ya puedes compartir la pantalla? Perfecto, ya lo estoy haciendo. Ah. Creo que ahí la están viendo, sí. ¿Me confirman? Ahí ve mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ah, listo, Doctor perfecto. Omar, lo escuchamos, Perfecto, muchas gracias, doctora Fanny. ¿no? Pues antes de iniciar, yo quiero, pues con los buenos días, darle un saludo especial a la mesa directiva del Regálanos Consejo. un segundo que hay un problema con el audio acá. Si le das altavoces ahí.
Doc, si deseas iniciar, por favor. Sí, estaba esperando que me dijeran. ¿Listo? Bien. Con los buenos días para todos. Un saludo especial a los honorables concejales que nos acompañan hoy, a la mesa directiva de la corporación, por supuesto a la doctora Fanny y toda la administración municipal en cabeza del ejecutivo que está allí, y a los ciudadanos que, como bien mencionaba la doctora Fanny, acompañan esta sesión a través de las redes sociales. Mi nombre es Omar Oroztegui Restrepo y soy el director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, y tuve la oportunidad de apoyar este proceso de formulación del observatorio que se denomina al final CIPADATA. Ustedes me preguntarán, ¿vale la pena tener un observatorio? ¿Vale la pena que un municipio se meta en eso? Yo les digo sí, indudablemente sí. Durante muchos años tuve la oportunidad de dirigir Bogotá ¿Cómo vamos? Ustedes conocen el ejercicio como Bogotá ¿Cómo vamos? Y lo que ha logrado tener en términos de incidencia de política pública. Pero ha sido difícil, por ejemplo, que los municipios incorporen y se sumen a ese tipo de ejercicios de tener observatorios. Ustedes prácticamente están liderando un ejercicio que va a ser muy importante porque les va a permitir empezar a gobernar con evidencia. Y eso significa varias cosas. Lo primero que significa, así lo puedo compartir mi presentación, ya. Eso significa que gracias a eso van a poder priorizar recursos que muchas veces en la administración pública son escasos debido a la alta demanda que tiene el sector público de formular políticas públicas y respuestas, digamos, a las demandas ciudadanas, hacer seguimiento a plan de desarrollo municipal, anticipar crisis, porque si hay algo importante en esto, es que un observatorio nos permite mirar con datos, nos permite hacer analítica predictiva, más allá de analítica, de la analítica básica descriptiva, nos permite fortalecer transparencia, porque al final los datos hablan por sí mismos. Eso significa que, por ejemplo, para ustedes, como cuerpo y ejercicio de control político y administrativo, pueden tener buena data. No tienen que esperar a que les den la data, sino la data va a estar publicada. Reduce improvisación, unifica información dispersa, identifica brechas, mejora las políticas públicas y, por supuesto, demuestra los resultados de gobierno. Aquí es importante porque un observatorio se basa en evidencia, se basa en data. Y la primera reflexión que uno tiene que hacer es, ¿qué quiero medir? ¿Y para qué quiero medir? ¿Cuál es el propósito de esta medición? ¿O qué no estoy midiendo? Y eso fue el ejercicio inicial cuando nos dimos a la tarea de, bueno, formulemos los indicadores. ¿Qué tipo de indicadores queremos formular? ¿Para qué queremos formular los indicadores? Teniendo presente las características que tiene este tipo de indicadores. Que sea relevante, o sea, que realmente me diga lo que yo quiero entender. Que sea claro, que sea medible, que sea disponible y que sea oportuno. No me sirve a mí tener indicadores solo del censo. Cuando cada 10 años levanto yo indicadores del censo. No me dice mucho. Yo necesito indicadores que se puedan actualizar, que me digan cómo estamos y sobre todo que me permita interpretar hacia dónde vamos. A partir de esto, entonces, nos dimos a la tarea de formular indicadores que fueran indicadores que sirvieran también a la administración para tomar decisiones de gobierno, que esos indicadores de gestión, como ya bien mencionaba la doctora Fanny en su intervención, pero también indicadores de resultados, es decir, que nos permita mirar esos cambios, consecuencia de la intervención o acciones de política pública que tiene la administración. No puede pensar, muy bien, tantas madres que a esa familia asistieron a esta reunión, pero a mí ¿qué me interesa? Si mi indicador, por ejemplo, es la tasa de mortalidad materna o reducir o aumentar, por ejemplo, el tema de lactancia materna exclusiva, pues mi indicador de resultado es cuánto logré aumentar en lactancia materna exclusiva, que puede haber tenido reuniones, que puede haber entregado kits, que puede haber entregado diferentes, digamos, acciones de política pública, pero a mí me interesa el resultado. En esto, entonces, y les dejo esta gráfica porque nos parece importante que iniciemos nuestra conversación acá. Y nos dimos a la tarea interna también junto con la secretaria y su equipo, que se quiere medir. O sea, ¿para qué les sirve a ustedes un observatorio? Un observatorio al final sirve para tomar decisiones de política pública. Eso para el Ejecutivo. ¿Para qué le serviría? En este caso, para
un consejo como ustedes, pues para hacer mayor control político, por supuesto, para incluso mejorar el nivel de debate, porque se va a basar con argumentos técnicos y en evidencia. Nos dimos entonces esa tarea y es, bueno, decidamos para qué sirve el indicador, qué tipo de indicadores quieren, ¿sí? El nivel de desagregación, porque hay indicadores que están para todo el municipio y hay otras cuya desagregación puede estar para ciertos ámbitos territoriales, pero no todo el mundo levanta indicadores con un nivel de desagregación a menor escala del municipio. Entonces ya empezamos a decir, bueno, ¿qué tipo de indicador queremos y cuál es el nivel de desagregación, o sea, granularidad que puede tener ese indicador? Al final, nos dimos esa tarea. También pasamos un tercer paso y es, bueno, de esos indicadores que queremos seleccionar, ¿cuál es la disponibilidad de los datos? Realmente, ¿de dónde estamos sacando datos? ¿Cuál es la fuente de ese indicador? Porque una cosa es si es la fuente de una encuesta y otra cosa cuando son fuentes de registros administrativos. Por ejemplo, tasas de lesiones personales o tasas de siniestros viales en población mayor de tercera edad. Me lo reporta a mí, por ejemplo, me lo está reportando la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces yo tengo que mirar es ¿qué indicador estoy seleccionando? ¿Cada cuánto se está actualizando este indicador? ¿Y quién me está suministrando la información? ¿Policía o Medicina Legal? ¿Secretaría de Educación o Ministerio de Educación? Todo eso es relevante a la hora de definir la arquitectura que hace parte de un observatorio. Porque eso también significa que tengo que saber cuáles fuentes tengo y qué tipo de información me está suministrando y la calidad misma de la información. De ahí que hacemos el mapeo de actores. Muchas gracias, entre otras, por los comentarios que nos daban ayer. Los acogemos también porque nos sirve mucho para fortalecer el proceso de mapeo. Y hacemos este mapeo, identificamos qué tipo de información tiene, las características y cómo está levantando el dato. ¿Cierto? Porque me interesa saber cómo está levantando ese dato para que el indicador tenga la mayor calidad posible para que me diga algo y para garantizar que no tenga un sesgo al levantarse esta información, que es una información 100% técnica. Ahí pasamos después a mirar la fórmula de cálculo del indicador, la unidad de medida, la periodicidad, cada cuánto se va a reportar ese indicador, si va a ser anualizado, si va a ser semestralizado o si va a ser mensualizado o en algunas cosas puede ser semana a semana. Es importante porque lo que quiero es poder identificar tendencias en el comportamiento de una problemática social. Y los que trabajamos en temas sociales sabemos que la dinámica social cambia constantemente. Entonces, la periodicidad, si lo observo semanal, si lo observo mensual, las acciones y respuestas de política pública que yo voy a tener frente al mismo tema. Pasamos después a validar la información, la calidad de la información, especificidad, verificabilidad, relevancia, comparabilidad. Todo indicador que seleccionamos a dar cuenta que cumple con estas características. Ustedes me pueden preguntar, hombre, ¿por qué no tiene este indicador para la población en condición de discapacidad? Porque no, hoy por hoy, no se llega a esa granularidad o el indicador no reporta con esa condición. Que no se reporte no significa que más adelante no se pueda levantar ese dato. Pero hacemos la claridad porque hay indicadores que cuando se analiza la especificidad, el levantamiento no llega a ese nivel de detalle. Pero, pues, hacemos la claridad porque también es importante mencionárselos para ustedes. Y, por supuesto, pues, al final, cuando se recorre todo este proceso, terminamos en una ficha técnica, la ficha técnica del indicador, que le dice cómo se mide el indicador, qué quiere mencionar el indicador, cómo leer el indicador, la periodicidad, la fuente, en fin, todo eso al final se lleva a una ficha técnica y una vez tenemos todo eso, se lleva ya a un visualizador, ¿sí? Que es donde yo puedo mirar cómo se comporta el indicador en una serie de tiempo que mide y empezar a tomar decisiones. Decisiones que también tienen que ver, por ejemplo, con las metas que tiene su administración en términos del plan de desarrollo municipal para saber si el indicador está mostrando que de continuar con la tendencia va a cumplir con la meta o no va a cumplir, y si no va a cumplir, qué acciones o respuestas por parte del Ejecutivo Municipal tiene que tomar para cumplir esa meta.
Aquí tenemos, bueno, los indicadores de gestión e indicadores de resultados, y nos parece importante porque parte también de este ejercicio del observatorio es pues, que le permite a la administración saber cómo va. Y entonces ahí hablamos de indicadores de gestión, ¿sí? Y es mirar, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué acciones están teniendo buenos resultados? ¿Y en dónde tienen que mejorar? Y ahí la fuente son registros administrativos, ¿cierto? Y los indicadores de resultados muestran, bueno, finalmente, ¿qué logró la administración con los programas, proyectos o acciones de política pública que se trazó? Si logró mover o no mover el indicador. Yo puedo tener un indicador que es, por ejemplo, reducir la tasa de desnutrición crónica. Y eso va a significar que si yo quiero reducir la tasa de desnutrición crónica, pues mi meta es reducir la tasa de desnutrición crónica a 20%. Yo puedo crear comedores comunitarios, puedo entregar paquetes alimenticios, puedo hacer brigadas de ayuda. Esos son indicadores de gestión, pero el indicador de resultado en últimas es bajé o no bajé en la tasa de nutrición en niños que yo estaba midiendo. ¿Cómo lo hago? Con la gestión. Tengo que medir si lo que está haciendo la gestión me está tomando o no resultados en términos del indicador que quiero medir. Dicho eso, entonces, como estamos hablando de un indicador de política social, pues claramente los indicadores de política social son transversales, porque estamos hablando de poblaciones. Y en política pública, la transversalidad del indicador significa que la competencia del mismo converge en varios sectores, ¿sí? Que son responsables también de reportar esa data. ¿Qué nos interesa a nosotros? Poder entonces analizar la política social y poder clasificar esos indicadores en 3 bloques que para nosotros son importantes. Por supuesto, uno podría hacer ajustes a las dimensiones o bloques temáticos, pero un primer bloque que para nosotros es importante es el bloque de infancia, ¿sí? Que habla de los 0 a 5 años, primera infancia, y los 6 a 11 años. Ustedes me preguntarán, ¿qué sentido tiene? Cuando uno hace política social, la política social es transversal, pero también tiene que analizarse desde una perspectiva de ciclo de vida, para yo poder estimar cómo están teniendo efectos mis decisiones de política pública desde que el niño está en proceso de gestación, pasa a primera infancia, pasa infancia, se vuelve adolescente, pasa a juventud, edad adulta, y cuando ya puede llegar a tercera edad. Eso es el ideal de una política pública, que yo pueda tener un enfoque con perspectiva de ciclo de vida. Aquí también hablamos de autonomía y participación ciudadana y le dimos mucho énfasis también a los temas de juventud, entendiendo también desde el enfoque de la misma ley. Aquí lo dividimos en adolescencia y lo dividimos en juventud. Incorporamos temas fundamentales que son las personas mayores y incorporamos todo el enfoque de equidad e inclusión diferencial. La ley ya está clara con todo el tema de enfoque diferencial en la acción de política pública. No obstante, a veces es muy difícil que los indicadores que también reporten, incluso desde el orden nacional, lo reporten con enfoque diferencial. Muchas veces no llegan a reportar eso. Y esa granularidad también limita de alguna medida el indicador que uno quisiera que tuviera más detalle. Pero aquí hablamos, por ejemplo, de incorporar temas de mujeres, todo el tema de la población LGBTQ+, por el tema también de inclusión, como les digo, y otros grupos que para nosotros son importantes, como personas en condición de discapacidad, cuidadores, y en la medida que el dato estuviera, pues lo incorporábamos. Levantamos el dato y le aplicamos, digamos, los criterios de análisis para saber si el indicador cumple o no cumple con la calidad, la periodicidad, la relevancia, la oportunidad, en fin, los criterios técnicos que se deben tener para la gestión pública y para tomar decisiones basadas en evidencia. Aquí entonces les muestro cómo es el proceso, un proceso de producción estadística, un mapeo de fuentes, donde está la información, un análisis estadístico también. Entonces, encontramos que había información que reportaban, por ejemplo, los que prestan servicios en temas de familia, en temas de primera infancia, qué tipo de información, cómo la están reportando, si es periódica y qué eso sirve. Y claramente, pues ese fue un ejercicio importante porque para nosotros la temporalidad del reporte de los indicadores es fundamental. De nada me sirve que me reporten indicadores cada 3 años, ¿sí?
Ahora, tengan ustedes presentes que, por ejemplo, indicadores de educación, las tasas de deserción tienen un año de rezago mientras se consolidan y son tasas anualizadas, porque en educación yo tengo indicadores anualizados, yo tengo que esperar a que termine el año escolar para saber cuántos niños me desertaron. Algunos me dirán, pero también lo puedes tener semestralizado. Sí, pero técnicamente, en este caso de educación, hay que tener indicadores anualizados y hay un año de rezago al reporte. Mientras, digamos, las fuentes y los repositorios de información nacionales, en este caso el ministerio, ajustan y reportan esta información. Aquí, entonces, les voy a contar finalmente qué se logró. Identificamos en el Plan de Desarrollo Municipal 79 indicadores. Inicialmente nosotros también identificamos 164 indicadores. O sea, lo que encontramos es un mundo de indicadores que no solo está incluidos por parte del Plan de Desarrollo Municipal, sino también hay otros indicadores que de pronto no se tenían en el radar y que son fundamentales. Pero imagínense entonces llegar a 164 indicadores y poderle hacer monitoreo a esa cantidad de datos. En política pública, cuando se hace ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación de indicadores, lo fundamental es seleccionar indicadores trazadores, es decir, indicadores que me den cuenta del comportamiento de un fenómeno social, ¿sí? Y que me permitan asimismo entender más allá, además que si yo le meto más indicadores sería difícil. Un indicador trazador, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil. Nadie discute que es un indicador trazador. Entonces yo tengo que mirar cuáles son esos indicadores trazadores que fortalecen mi proceso de decisión de política pública. Pero eso no lo hace la Universidad de La Sabana. Nosotros como universidad brindamos también acompañamiento. Y, por supuesto, somos muy dados a los ejercicios de concertación y participación. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de participación y concertación para definir estos indicadores, llegando también a priorizar 60 indicadores, ¿sí? Y esa priorización al final la fuimos decantando, tratando de llegar a esos indicadores trazadores. Llegamos a 30 indicadores y también indicadores de gestión. Lo digo porque seguramente ustedes me van a preguntar, ¿y por qué ese indicador no está? No, sí está. Tal vez no fue priorizado, pero sí está. O sea, este ejercicio también está en construcción. Y la idea es que este ejercicio le sirva también a la corporación para hacer seguimiento y monitoreo, digamos, de las apuestas que se tiene en esta administración. Pero no solo en esta administración, es para pensar mucho más allá. Es para poder hacer un ejercicio sostenible en el tiempo y hacer que la evidencia sea relevante a la hora de gobernar y hacer control político. Entonces, todo esto es susceptible, por supuesto, de mejorar, incorporar más indicadores o sacar estos otros, pero este ejercicio fue un ejercicio técnico que contó también con, digamos, el acompañamiento de expertos de la universidad, de diferentes unidades académicas, desde expertos en salud pública hasta expertos también en temas de educación, con quien internamente hicimos la consulta de cuáles indicadores consideramos trazadores y eran importantes en términos de política pública para un municipio. Aquí les quiero contar entonces, esto fue inicialmente ese mapeo que empezamos a identificar, como les digo, desde una perspectiva poblacional y una perspectiva de ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, los indicadores para primera infancia, ya se dan en cuenta ustedes, por ejemplo, mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad menor de 5 años, mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, nacidos vivos con bajo peso al nacer, un indicador, por ejemplo, que es trazador, porque me dice cómo vienen los niños y me dice si yo tenía un problema, por ejemplo, en el proceso de gestación de los mismos, que sus madres estaban teniendo problemas de inseguridad alimentaria o de nutrición y por ende el niño cuando nació con bajo peso. En términos de política pública, me significa que yo como administración debería prestarle más atención, por ejemplo, a mujeres gestantes, porque ese indicador de bajo peso al nacer resulta ser un indicador trazador. Partos atendidos, sarampión, bueno, todo el tema del esquema básico de vacunación, que por supuesto es clave. Por ejemplo, aquí estamos viendo en varias ciudades que se vienen cayendo los indicadores de vacunación, pero también tiene una incidencia, por ejemplo, las tasas de población migrante que termina teniendo un efecto sobre ese tipo de indicadores. Por supuesto, temas de deserción, violencias
Hoy en el país tenemos un tema grave y que son las violencias contra menores de edad. Entonces aquí para nosotros era importante poder identificar tasas de violencia intrafamiliar, violencia interpersonal en menores de 5 años, lesiones en eventos de transporte, muerte violenta. Todos esos indicadores están ahí. Los que les decía, tal vez los teníamos como municipio, pero sí los están reportando otras fuentes nacionales y nos dan cuenta también de cómo estamos como municipio. En temas de educación, ya pueden ustedes dar cuenta, temas de atención a la primera infancia, coberturas en salud, cobertura en vacunación, agua potable, acceso a saneamiento básico. Todos los indicadores que se mapearon y se tuvieron en cuenta en todo este proceso del observatorio. Después, siguiendo en el enfoque de ciclo de vida, tenemos los indicadores de infancia que van de 6 a 11 años, ¿sí? Tasa de violencia contra niños, exámenes médicos, pues todo lo que son violencia contra niños que nos resulta también fundamentales. Por supuesto, todo el tema de educación y desarrollo, cobertura neta, tasa de repitencia en primaria, deserción, tasa de intento de suicidio, bueno, en fin, una serie de indicadores que también estamos viendo que reporta, por ejemplo, medicina legal, que reporta también el Ministerio de Educación Nacional o que la misma administración está reportando y que nos parece importante para entender, digamos, la realidad de la infancia. Adolescencia, tasa, por ejemplo, que es protección en violencia, las tasas de violencia intrafamiliar, interpersonal, en fin, todo lo que hoy por hoy, por ejemplo, medicina legal está reportando. Policía también puede llegar a reportar, pero aquí es importante porque las fuentes sí cambian. No todo hecho de violencia que registra la policía termina en medicina legal, porque los de medicina legal implican exámenes médico-legales, los que presentan medicina legal. Entonces, ahí es importante que lo tengan presente, porque en nuestro caso, una cosa puede reportar a la policía, pero ese caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar no alcanza a llegar al Instituto de Medicina Legal. ¿Listo? Entonces tengo dos fuentes, un mismo fenómeno, pero dos fuentes de captura diferentes. ¿Listo? Pero la idea es evitar el subregistro y al contrario, si tengo dos fuentes, no me importa. Yo lo que me interesa es tener un panorama mucho más completo del fenómeno, en este caso de violencia interpersonal, que hablando era para adolescentes, por supuesto, todos los temas de educación, tal vez educación y salud en donde también tenemos. Aquí hicimos especial énfasis en el tema de salud mental, no significa que otros indicadores de salud no se hayan incluido, pero aquí nos parecía también importante mencionar el tema de salud mental, por cuanto en el país estamos viendo un incremento considerable en ideación suicida y en suicidio consumado. Ideación suicida por regular se está concentrando en mujeres y en suicidio consumado en hombres. Aquí es importante mencionarles que esos indicadores, en la medida de lo posible, tratamos de mirar que tenga una desagregación por género, como lo reporta administrativamente. Uno quisiera que también tuviera un enfoque, por ejemplo, con enfoque diferencial de LGTBQ+, pero lamentablemente el gobierno nacional no reporta los indicadores así. Muchas veces entonces lo reportan únicamente por género. Donde sea posible, lo capturamos con enfoque diferencial. Pero en este caso, por ejemplo, que les hablo de salud mental, que viene registrando fuertemente variaciones en el país, sobre todo de ideación suicida en adolescentes, nos parecía importante monitorearlo, porque eso significa que en términos de política pública hay que tener respuesta, porque no es un tema solo de salud, digamos, también es un tema donde convergen diferentes actores y competencias de entidades públicas para afrontar este fenómeno. Pero es en cuenta cómo este observatorio está capturando diferentes fenómenos que si no tuviéramos la data sería muy difícil. Y cómo esto mismo le va a ayudar no solo a la administración, sino a terceros, ONGs, vedurías o organizaciones sociales que les interesan temas específicos como puede ser, por ejemplo, el tema de salud mental. Por supuesto, temas de juventud. Entendemos también que hay una apuesta considerable por parte de ustedes en temas de juventud. Nos parece importante, por supuesto, darle un enfoque a juventud. Aquí incluimos los indicadores que son claves de juventud, en temas de violencia, en temas de educación, en temas de salud. Más indicadores uno puede tener. Aquí también, por ejemplo, indicadores como, por ejemplo, tasa de embarazos. En el indicador también de adolescentes incluimos tasas de embarazos adolescentes. O sea, aquí les estoy mostrando solo un panorama, un pedacito, pero como les dije, fueron muchos indicadores los que identificamos, ¿sí? Y con todo gusto se los podemos compartir para que ustedes tengan más elementos de juicio para hacer su respectivo análisis y lo que le compete al complejo.
Indicadores para tercera edad, por supuesto, fundamental. Aquí nos parecía importante porque hay un fenómeno y es el tema de seguridad vial. La tercera edad está sufriendo, también está concentrando temas de muertes violentas, consecuencia de siniestros viales, temas de salud mental, en temas de homicidios, por ejemplo, también aquí se incluyó el tema de violencia intrafamiliar. Era clave incluir esos indicadores porque, como ustedes saben, el tema de violencia intrafamiliar contra el adulto mayor también se viene incrementando y hay que empezar a monitorear este fenómeno para evitar que siga creciendo, y al contrario es para tratar de darle respuesta institucional a un fenómeno como la violencia intrafamiliar al adulto mayor. Hubiésemos querido tener más datos, como por ejemplo el tema de abandono, pero no hay datos. Datos que cumplan, digamos, con las características y la calidad que uno quiere de un indicador, que tenga trazabilidad, que tenga monitoreado en el tiempo, que me permita tener una fuente confiable, pero hay, por ejemplo, problemas de abandono en adulto mayor y los datos a veces son difíciles de conseguir. No significa esto que más adelante una administración también diga, pues voy a tener que hacer una encuesta o aplicar un instrumento que me permita entender, por ejemplo, el fenómeno de personas en condición de abandono de la tercera edad. Como no hay fácil reporte, pues me toca levantar el dato, pero también tengo que hacer un ejercicio permanente en el tiempo para que no se me pierda el dato más adelante, porque la idea de un indicador es que me permita mirar cómo se comporta esto en el tiempo. Indicadores de mujeres, por supuesto, hay que darle un corte de género a todos los indicadores. Y aquí están, digamos, los indicadores también de mujeres, aquí haciendo énfasis en temas de salud sexual y reproductiva. Hay otro fenómeno que, por ejemplo, uno viene observando y es el tema del incremento de los embarazos adolescentes entre niñas de 10 a 14 años que se están reportando. La fecundidad, pero también la interrupción voluntaria del embarazo. Toda información, por ejemplo, que queda registrada, en este caso, en el Ministerio de Salud. Si el Ministerio no cuenta, lo que hicimos fue que de esa data está desagregada por municipios y que de esa data nos sirve para el municipio de Zipaquirá. Recuerden ustedes que no toda data tiene una desagregación a nivel municipal. Por ejemplo, el tema de los indicadores de desempleo, las encuestas de calidad de vida. Las encuestas de calidad de vida no llegan a nivel municipal, por ejemplo. Llegan solo a las 32 principales ciudades y áreas metropolitanas y me dan cuenta sobre eso, pero no me dan cuenta sobre la realidad de mi municipio. Entonces, ahí no es tan fácil levantar la data porque la data, digamos, el nivel de desagregación no llega a municipio, sobre todo, digamos, en estos temas de desempleo. Entonces, tendríamos que esperar a que saliera una muy buena encuesta específica para el municipio o para el departamento, pero por supuesto también lo tuvimos en el radar. Todo esto al final también, como les digo, contó con un ejercicio de priorización para la administración. Eso es importante porque en cabeza del Ejecutivo está la toma de decisiones de la priorización de indicadores, entendiendo que esa es una herramienta también para la acción de gobernar del Ejecutivo y para medir el tema de gestión, indicadores de gestión propios que están en su plan municipal de desarrollo, pero también lo que significa la calidad de vida de los zipaquireños. Entonces, aquí fue un ejercicio de priorización con los funcionarios de la alcaldía, lo hicimos en la universidad, pues, para compartirles, este fue, digamos, todos los indicadores que tuvimos en cuenta, con el enfoque poblacional que les mencionaba, más la perspectiva de ciclo de vida. Aquí pueden ver en más detalle, como ustedes pueden encontrar en el informe técnico, van a encontrar esos indicadores de resultados, la priorización que tuvimos y el nivel de detalle finalmente que se dio en este ejercicio, la ficha técnica con los estandarizados que también tiene el Departamento Nacional de Planeación a través de lo que en su momento era Sinergia. Tratamos de ajustarnos, digamos, a todos los marcos institucionales de política pública del orden nacional, los COMPES que tiene vigentes el gobierno nacional en términos de monitoreo y seguimiento de indicadores sociales, y eso nos permitió construir esas fichas técnicas que también, digamos, están al alcance de ustedes, concejales, y por supuesto la idea es que también estén al alcance de los ciudadanos del municipio con su informe técnico y nivel de detalle.
Eso, grosso modo, señores concejales, era lo que queríamos compartir desde la Universidad de La Sabana y en particular del Laboratorio de Gobierno que tengo la posibilidad de dirigir. Ha sido también un proceso muy interesante, muy gratificante y sobre todo un proceso que crea vínculos de la universidad con el municipio. Como universidad nos interesa mucho que a los municipios de Sabana Centro les vaya muy bien, porque la calidad de vida de los municipios también es una responsabilidad que tenemos como universidad. Y, por supuesto, este es un parte del ejercicio. Sean ustedes también bienvenidos las observaciones, recomendaciones y, por supuesto, la crítica que tengan a este ejercicio. Nosotros, ustedes saben, de puertas abiertas para compartir, para poderles contar en más detalle este ejercicio. Ya saben que hoy, lamentablemente, por temas personales no los pude acompañar, pero tengan la seguridad de que en los futuros ejercicios que vendrán como parte de este proceso de debate de esta iniciativa por parte de la administración municipal, estaremos acompañándolos. A todos ustedes, honorables concejales, a la mesa directiva y a la doctora Fanny y su equipo de trabajo, muchas gracias por esta invitación y por permitirnos compartir con ustedes parte del ejercicio que se ha venido adelantando. Muchas gracias, doctor Omar Orostegui. Una vez finalizada la intervención de la secretaria de Familia y el doctor Omar, se abre el registro para concejales voceros que van a intervenir el día de hoy. Concejal Pedro Pablo tiene el uso de la palabra, 8:52 de la mañana. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Bueno, tal como lo ilustraba previamente la secretaria de Familia y, por supuesto, el doctor Omar Orostegui de la Universidad de La Sabana, principalmente en esta segunda ilustración, con este maravilloso proyecto de acuerdo acerca de la creación del Observatorio de Política Social Zipadata del municipio de Zipaquirá, hablábamos del tema de los indicadores de dos tipos, indicadores de resultado e indicadores de gestión. Y bajo esto, todos los lineamientos pertinentes que se han venido gestando a partir del análisis, del seguimiento y del monitoreo de los diferentes más indicadores, los públicos objetivos, las tipologías, los usos de los indicadores, las formas como se miden y la forma como se han venido estableciendo y los resultados que pertinentemente se han tenido en una primera medición para el municipio de Zipaquirá, analizando esto en pro del beneficio de las metas del Plan de Desarrollo del Creer, Proteger y Avanzar, y sobre todo, digamos, en el tema de poder utilizar esta misma herramienta que pueda ser, digamos, un proyecto de acuerdo aprobado en el municipio de Zipaquirá para que sirva y de cierta manera se institucionalice, porque el municipio de Zipaquirá, entendiendo que es de segunda categoría y entendiendo que según datos precisamente de la expansión demográfica que ha venido teniendo, estamos en más de 160.929 habitantes, sin contar la población flotante y población migrante. Y eso pues requiere de cierta manera unos nuevos tipos de lineamientos estructurales a partir de la base de datos que se puedan tener y lo que pueda obedecer a las políticas públicas que se deriven de esto. Nosotros sabemos de acá que obviamente este tema de los indicadores va a ser muy importante principalmente por 4 motivos fundamentales. El primero, porque tiene que cubrir un ciclo completo, digamos, el tema de la definición, la documentación y todos los procesos que significativamente se van generando. Se aplica principalmente, digamos, a diferentes tipos de sectores, como se hablaba acá precisamente en la ilustración, como el tema de la infancia, la juventud, la mujer, equidad de género, adulto mayor, comunidad LGBTIQ+, entre otros tantos. Si bien aquí se nombran algunos de los principales que no solo se encuentran en el municipio de Zipaquirá, sino también aquellos pues que se ha venido generando incluso una problemática, como hablábamos en el caso de la ilustración de ayer con el tema de la violencia de género o la violencia contra la mujer, que estaba precisamente disparado en el tema de Zipaquirá y que previamente en un control político de Secretaría de Seguridad pues nos habían mostrado los indicadores precisamente de que eran uno de los, digamos, más altos, las tasas más altas de incidencia, por ejemplo, en el sector de las violencias en el caso de Zipaquirá. Entonces, esto aplicaría a esos grupos poblacionales y de acuerdo a eso, pues se ha venido generando, digamos, no solo un análisis, un seguimiento y un monitoreo de lo mismo. Acá nos mostraban precisamente un público objetivo
y mirábamos, digamos, en primera categoría unas dependencias de carácter responsable. Esas dependencias de carácter responsable son básicamente esas áreas de carácter misional y esos operadores que pues, van a estar a cargo del mismo significado y aparte del funcionamiento de este mismo observatorio. Y como se decía también en la ilustración del día de ayer, esto más que una herramienta es algo, digamos, un conjunto, digamos, algo robustecido que no solo va a permitir que la actual administración pueda llevar a cabo el plan de desarrollo del Creer, Proteger y Avanzar en las diferentes metas que se establecieron principalmente en cada una de las secretarías, sino que va a ser una herramienta fundamental para cada uno de los ciudadanos, para la comunidad, para la alcaldía y para diferentes dependencias que puedan utilizar estas mismas bases de datos clasificadas y orientadas a tener, digamos, una serie de principios elementales entre los cuales se encuentran precisamente esos indicadores. Sabemos que por lo menos va a tener un equipo técnico del observatorio, ¿sí?, que va a permitir, digamos, un tema en primera instancia de validación, el segundo de integración y otro que tiene que ver con el tema del análisis previo de los mismos datos. Van a haber, obviamente, digamos, unas personas que se van a encargar estructuralmente de tomar decisiones, digamos, como el tema de las secretarías o el tema de la alcaldía, para el seguimiento y la evaluación de los mismos procesos circunstanciales que se dan a partir de la creación del mismo observatorio. Nosotros sabemos que el uso de estos indicadores pues nos marca, digamos, dos objetivos fundamentales o nos da la trazabilidad de diferentes maneras. Lo primero, crear o ajustar, digamos, las fichas de indicadores nuevos o homologar indicadores de distintas dependencias. Eso nos va a permitir no solo, de cierta manera, tener una transdisciplinariedad al interior del mismo observatorio, a partir de las bases de datos, a partir del análisis y seguimiento que se tiene, y eso pues nos va a generar, como ya lo decía la secretaria de Familia, el doctor Orostegui, tener, digamos, como la posibilidad de tener mayores cantidades de insumos que me permitan aclarar y hacer un seguimiento a las diferentes problemáticas que a corto, mediano y a largo plazo se tienen en un municipio y poder atenderlas de manera efectiva, digamos, en cualquier momento, indiferentemente de qué tipo de administración se encuentre en boga y que lo pueda utilizar de ese tipo de manera. Aquí hablamos también de algo que se llamaba la tipología y el uso de los indicadores, que de cierta manera, digamos, en la formulación del mismo proyecto dentro del observatorio se traduce en esos objetivos y en esos resultados esperados y productos de carácter verificable que podemos necesariamente evidenciar y que a partir de esos objetivos y esos resultados, pues tener la capacidad de poder impactar directamente en la comunidad. Nosotros sabemos que los lineamientos se basan estructuralmente y este observatorio no solo, digamos, es una tendencia a incorporar algún tipo de herramienta o un estándar dentro del municipio, sino que se requiere precisamente para dar solución a corto, a mediano o largo plazo de muchas cosas que se cimientan aquí. Y sabíamos de antemano que, entendiendo que Zipaquirá es un municipio de segunda categoría, es necesario validar que esos mismos indicadores también me muestran la necesidad de la creación del observatorio como una formulación para el acceso a los mismos datos, la accesibilidad a los mismos procesos de información clasificada y seleccionada, y por supuesto para estar en boga en cada una de las disciplinas que pertinentemente puedan hacer uso del mismo. Dentro de esa tipología y uso de indicadores encontramos, por ejemplo, indicadores de resultado, indicadores de gestión. Por ejemplo, esos indicadores de resultados que se vinculan pues estrictamente a objetivos, por ejemplo, de gobierno, estableciendo metas a largo plazo, por ejemplo, con un cuatrenio y referencias externas cuando correspondan. Esto pues nos va a permitir tener una mayor organización del mismo proceso a partir, por ejemplo, en este caso de las administraciones municipales, que se formulan, por ejemplo, a partir de 4 años, y esto pues nos va a, digamos, a familiarizar un poco más con respecto no solo a la creación de políticas públicas, sino también a la realización, el análisis, el seguimiento del monitoreo de los mismos. Sabemos que, por ejemplo, también tenemos indicadores de gestión que miden, digamos, de cierta manera los esfuerzos, las actividades o incluso los productos que una organización realiza en particular dentro del planteamiento de unos mismos objetivos clarificados. Y esos indicadores, por lo menos de gestión, pues tienen que alinearse directamente con el plan de desarrollo municipal y con la clasificación programática que se haga del mismo, digamos, es decir, esa clasificación que se puede hacer, ejemplo, por sectores, por programas o por proyectos que se pueden establecer y definiendo
de cierto modo, metas de carácter operativo que puedan de cierta manera discernir e impactar de manera tal que se tenga una temporalidad, por ejemplo, en este caso también de manera anual o por un periodo de tiempo establecido. De cierta manera también esos indicadores de gestión, pues como ya lo dije, miden los esfuerzos, las actividades y los productos y los procesos que se lleven a cabo. Y como acá el doctor Orostegui nos mostraba estructuralmente cómo se construía un indicador y nos mostraba, digamos, una formulación a partir de categorías básicas, entre las cuales se encontraban el definir el tema de la decisión pública, definir el fenómeno a tratar, la verificación y disponibilidad de datos, el diseño del indicador, la validación y calidad del indicador y los documentos que integran el mismo. Todo ese tipo de procesos pasan de cierta manera dentro de la construcción de esos mismos indicadores y todo lo que de cierta manera lo podemos aplicar a cada una de las políticas públicas, a las metas del plan de desarrollo que previamente pues se tienen y se quieren llevar a cabo. La temporalidad, pues obviamente se basa en 3 criterios fundamentales: el proceso de producción, el análisis estratégico y de cierta manera una publicación de carácter periódico que nos va a permitir de cierta manera observar este mismo tipo de criterios. Quiero ahondar también en esta segunda ilustración que el término del Observatorio de Política Social CIPADATA es una necesidad básica que tiene el municipio, que más allá de la parte técnica que hemos venido hablando y se ha venido ilustrando a los honorables concejales aquí en el Consejo Municipal, es entender que es necesario tener un tema de un observatorio para pues varios objetivos a tratar. Lo primero, no solo para la clasificación y almacenamiento de datos, sino para generar y promover de cierta manera ese movimiento, ese monitoreo, ese seguimiento a las políticas sociales y públicas de acuerdo a los grupos poblacionales que aquí se tienen y atender directamente a esas problemáticas que se generan en torno a ello y cómo a partir de diferentes dependencias, comenzando por la Secretaría de Familia, que está de cierta manera encargada y que ha venido siendo, digamos, la cabeza principal y la columna vertebral del mismo a partir de la administración municipal, tengan a bien entender que este tipo de observatorios no sencillamente es un proyecto baladío secundario, sino que necesariamente es una producción académica que viene desde la academia, una producción estadística y una producción que necesariamente tiene, digamos, a bien entender de poderlo generar a partir de la clasificación de los mismos datos y la predictibilidad en las políticas públicas. Pues agradezco antemano pues el uso de la palabra, señor presidente, y por supuesto escuchando cada una de las apreciaciones que los honorables concejales tengan frente al tema. Muchísimas gracias. Con gusto, concejal. Se abre el registro para concejales no voceros que van a intervenir el día de hoy. Se cierra el registro. Señora secretaria, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Quinto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señora secretaria, hacer el llamado a lista para verificar. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 9:04 del 17 de mayo del 2026 con el fin de hacer llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Honorable concejal Bastidas Corredor, Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra, Rigoberto. Presente. Honorable concejal Fulano Sánchez, John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas, Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca, Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Walteros Pulido, Paulo Alberto. Presente. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente León Martínez Cristóbal.
Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente Roberto Méndez. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente Javier Pérez Rodríguez, Partido La U. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Presente también Rincón, Partido La U. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista los 17 honorables concejales. Muchísimas gracias, señora secretaria. Agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 9:06 de la mañana y se cita para mañana 7:30. Feliz tarde para todos. Honorables concejales, recordarles que el día de hoy tenemos la inauguración de nuestro estadio Héctor El Zipa González. Los concejales que van a participar por la parte de arriba, por el QR, pueden ingresar. ¿Listo? Dios los bendiga y nos vemos más tarde. Secretaria, por la ilustración del día de hoy y a su equipo interdisciplinario. Feliz día para todos.